Oncocápsulas de la salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Crisel Moreno, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango y hoy abordaré el tema del cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer al producir hasta 11 muertes por día, afectando al grupo de edad de 24 a 69 años y solamente es superado por el cáncer de mama. Este es un problema de salud pública, principalmente en poblaciones que tienen bajos rangos de tamizaje, combinado con una alta prevalencia de infección por el virus de papiloma humano y conductas liberales en cuanto a prácticas sexuales. Para conocer un poco acerca del cáncer cervicouterino, tenemos que saber qué es el cuello uterino. El cuello uterino, o también llamado cervix uterina, es la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina y también es un componente anatómico exclusivo de la mujer. Esta apertura o hueco deja que la sangre salga del útero durante la menstruación, así como también deja que entren los espermatozoides al útero y a las trompas de falopio. Aunque por lo general mide de 3 a 4 centímetros de longitud y unos 2.5 centímetros de diámetro, el cérvix se puede estirar durante el parto para dejar que pase el bebé, así como también su tamaño puede variar según la edad, el número de partos y al momento del ciclo menstrual. Ahora bien, ¿qué es el cáncer cervicouterino? Es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix, manifestándose inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, las cuales progresan a un cáncer in situ o un cáncer invasor, en donde las células con transformación maligna traspasan la membrana basal. El cáncer cervicouterino se ha relacionado con los siguientes factores: con un bajo nivel sociocultural, inicio temprano de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, infección por el virus del papiloma humano, infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el tabaquismo. Hasta hace algunos años las razones para estas asociaciones solo eran especulaciones. Sin embargo, actualmente los datos epidemiológicos combinados con los resultados de estudios moleculares son suficientes para identificar al virus del papiloma humano como el agente etiológico más importante en el desarrollo de esta neoplasia. El virus de papiloma humano tipo 16 es el genotipo más carcinogénico y se desarrolla en aproximadamente el 55 y 60% de los carcinomas cervicales. El virus de papiloma humano tipo 18 es el segundo más carcinogénico y ocurre en aproximadamente el 10 y el 15% de todos los tumores. En mujeres mexicanas se han identificado los tipos de alto riesgo 16 y 18 en hasta un 80% de los casos de cáncer cervical invasor. El cáncer epidermoide cervicouterino casi siempre se origina en la unión escamocolumnar a partir de una lesión displásica previa, que en la mayor parte de los casos sigue la infección con virus de papiloma humano. Las alteraciones moleculares implicadas en la carcinogénesis cervicouterina son complejas y no se comprenden por completo. Por consiguiente, se sospecha que la oncogénesis se debe a efectos interactivos entre agresiones ambientales, inmunidad del hospedador y variaciones genómicas en las células somáticas. Existen dos criterios críticos de valoración en el espectro de la displasia cervicouterina. El punto A va a ser el punto inicial que representa la célula con riesgo por infección activa por el virus del papiloma humano. El genoma del virus del papiloma humano existe en forma de plásmido separado del DNA hospedador. En el punto B, la lesión preinvasora importante desde el punto de vista clínico, la neoplasia intraepitelial cervical 3 o carcinoma in situ, representa un estadio intermedio en la formación del cáncer cervicouterino. El genoma del virus del papiloma humano ya se ha integrado en el DNA del hospedador, provocando una mayor capacidad de proliferación. Y en el punto C, los efectos interactivos entre las agresiones ambientales, la inmunidad del hospedador y las variaciones en el genoma de las células somáticas provocan un cáncer cervicouterino invasor. El virus del papiloma humano tiene una importante función en el desarrollo del cáncer cervicouterino. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide, que comprende el 75% de todos los cánceres cervicouterinos y se origina en el ectocervix. Después le sigue el adenocarcinoma. Este comprende el 20 al 25% de los cánceres de cuello uterino y se origina en las células glandulares endocervicales productoras de moco.
aunque también existen otras neoplasias poco frecuentes, como los melanomas, linfomas y sarcomas primarios del cervix. En esta tabla podemos observar los tipos histológicos. El cáncer epidermoide, o también llamado carcinoma escamoso, se va a subdividir en carcinomas queratinizantes y no queratinizantes. En los adenocarcinomas, estos van a exhibir diversos patrones histológicos formados por distintos tipos de células. Los más frecuentes van a ser los adenocarcinomas mucinosos. Y en los carcinomas cervicales mixtos, estas neoplasias cervicuterinas malignas van a ser raras. Y en los carcinomas cervicales mixtos, el componente escamoso está poco diferenciado y poco queratinizado. Las mujeres en etapa temprana usualmente no presentan síntomas, ya que estos comienzan cuando una lesión preinvasora se transforma en un cáncer invasor, el cual crece hasta los tejidos adyacentes, y cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son sangrado vaginal anormal, que puede ser poscoital, intermenstrual o posmenopáusico, secreción vaginal inusual, con contenido seroso o sanguinolento y fétido, dolor durante el coito vaginal y palpación en tumor en cervix que podría ser visto en especuloscopía simple. Y en etapas localmente avanzadas, la paciente podría presentar dolor pélvico, edema en extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables, secreción fétida transvaginal, presencia de fístula urinaria o rectal hacia la vagina, ascitis y disminución de ruidos respiratorios en la auscultación pulmonar, lo cual podría indicar metástasis. Por lo tanto, en aquellas con sospechas de cáncer cervicuterino debe hacerse una exploración minuciosa de los genitales externos y la vagina en busca de lesiones concomitantes. La meta fundamental del escrutinio es prevenir la mortalidad y morbilidad del cáncer cervical, y la prueba estándar es la citología cérvico-vaginal, que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96 al 99% para el diagnóstico de lesiones preinvasoras. La edad a la que debe iniciarse el escrutinio es a los 21 años, y de acuerdo a las recomendaciones internacionales, la norma oficial mexicana señala que debe realizarse entre los 25 y 64 años de edad o al inicio de la vida sexual. Una vez que se ha detectado mediante el escrutinio una lesión maligna temprana, las pacientes deben de ser evaluadas a través de una colposcopía, citología y una toma de biopsia. En el caso del cáncer cervical invasor, la exploración física y el interrogatorio van a ser fundamentales para la estadificación. En los tumores localmente avanzados deben realizarse pruebas de funcionamiento hepático, además de los estudios rutinarios y la tomografía computarizada o resonancia magnética. La valoración histológica de la biopsia cervicuterina es la herramienta más utilizada para diagnosticar cáncer cervicouterino. Aunque los frotis de Papa Nicolau se realizan muy a menudo para detectar este tumor, no siempre detectan el cáncer. El Sistema de Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, abreviada como FIGO, es el más aceptado en todo el mundo e identifica las diferentes etapas clínicas. En esta tabla se puede observar la clasificación de la FIGO en cuanto a la estadificación del cáncer cervicouterino. En el estadio 1, pues este va a estar estrictamente confinado al cuello uterino. En el 1A, el cáncer invasor va a estar identificado solo a través del microscopio. El 1A1 va a haber una invasión al estroma no mayor de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de extensión superficial. El 1A2 va a haber una invasión del estroma mayor de 3 milímetros, pero no más de 5 milímetros de profundidad. En el 1B va a haber una lesión clínicamente visible confinada al cervix. En el 1B1 va a haber lesiones clínicas no mayores de 4 centímetros y en el 1B2 las lesiones clínicas van a ser mayores de 4 centímetros. En el estadio 2, este se extiende más allá del cuello uterino, pero no a la pared pélvica. El carcinoma va a involucrar la vagina, pero no el tercio inferior. En el 2A1, las lesiones clínicas no van a ser mayores de 4 centímetros. Y en el 2A2, las lesiones clínicas van a ser mayores de 4 centímetros. En el 3B, va a haber un involucramiento parametrial sin llegar a la pared pélvica. En el estadio 3, el carcinoma se va a extender hacia la pared pélvica o va a afectar al tercio inferior de la vagina, o va a haber existencia de hidronefrosis o insuficiencia renal. En el 3A, este se va a extender al tercio inferior de la vagina.
En el 3B se va a extender hasta la pared pélvica o va a provocar una hidronefrosis o una insuficiencia renal o puede provocar todas ellas. Por último, en el estadio 4, el carcinoma invade la mucosa de la vejiga o el recto o este se extiende más allá de la pelvis verdadera. En el 4A, el carcinoma invade la mucosa de la vejiga o el recto y en el 4B va a haber una diseminación a órganos a distancia. Por lo tanto, el término en etapa temprana describe los estadios 1 a 2A en cuanto a la clasificación de la FIGO y el término de enfermedad en etapa avanzada describe los estadios 3B en adelante. Vamos a tener lo que es la resonancia magnética, la cual es útil para medir el tamaño del tumor, así como las lesiones endocervicales y delimitar el margen del tumor cervicouterino. La tomografía computarizada es la herramienta más utilizada para la evaluación de lesiones de ganglios linfáticos y metástasis a distancia. El tratamiento en etapas clínicas tempranas es quirúrgico. En etapas avanzadas, la terapia de elección es la radioterapia combinada con quimioterapia y en pacientes con metástasis a distancia, el tratamiento es quimioterapia o cuidados paliativos. En la etapa clínica preinvasiva, el tratamiento es con cono o escisión electroquirúrgica y otras opciones pueden incluir el láser, la crioterapia o la esterectomía simple. En las etapas clínicas invasivas, la etapa clínica 1A va a ser con histerectomía total abdominal o traquelectomía. En la etapa clínica 1A1 se debe realizar biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. En la etapa clínica 1A2 se debe realizar histerectomía con disección ganglionar pélvica. En etapas tempranas, los pacientes que no son susceptibles a un abordaje quirúrgico pueden ser tratadas mediante radioterapia. En las etapas clínicas 1B1 y 2A1, el tratamiento consiste en histerectomía radical más disección ganglionar pélvica o radioterapia externa. En las etapas clínicas 1B2 y 4A se utiliza la radioterapia concomitante con quimioterapia. Y en la etapa clínica 4B, que son pacientes con metástasis, van a ser tratadas con quimioterapia. Estas pacientes con síntomas por actividad tumoral como dolor o sangrado son susceptibles al tratamiento con radioterapia o cirugía. Y por último, en el tratamiento postoperatorio, después del tratamiento con cirugía, las pacientes que tengan factores de alto riesgo de recurrencia se van a beneficiar del tratamiento con radioterapia postoperatoria. Se considera un pilar para el seguimiento de la educación de la paciente acerca de la reducción del peso corporal, cese del tabaquismo y la instrucción sobre los datos de alarma como olor fétido o sangrado transvaginal, pérdida de peso o tos persistente. Bueno, esto fue todo de mi parte. Cualquier duda pueden ponerla en comentarios. Por su atención, gracias.